Sí. Tal como suena. Él estaba en casa, viendo la tele, con el gato encima, como cualquier otro jueves por la noche. Y yo, su esposa desde hace casi 4 años, estaba en la cama de otro. No me fui de viaje, no estaba en el trabajo ni salí con amigas. Le dije que iba al supermercado a por una botella de vino. La dejé en la cocina al volver, como si nada. Me duché. Me metí en la cama. Me besó en la frente antes de apagar la luz. Y no sospechó absolutamente nada. Hasta ahora. Lo de Jaime no empezó como una aventura. De hecho, ni siquiera me gustaba físicamente al principio. Nos conocimos en una reunión de proveedores, uno de esos encuentros aburridos donde la gente se presenta con sonrisas forzadas y tarjetas de visita. Pero él no sonreía. Me miraba como si supiera algo. Como si ya hubiera pasado por todo esto y lo único que buscara fuera alguien que también estuviera harto de fingir. Eso fue lo que me atrapó. La falta de fachada. Durante semanas intercambiamos miradas, frases sueltas, algún café de máquina. Todo el mundo pensaba que lo nuestro era puro trabajo. Yo también lo pensaba. Hasta que una tarde, después de una presentación desastrosa con un cliente imbécil, Jaime me ofreció llevarme a casa. Y en vez de dejarme en mi portal, aparcó en una calle discreta de Malasaña y me besó. No fue torpe ni suave. Me besó como si no tuviera ni media duda. Y yo, sin pensar en nada, ni en Marcos, ni en nuestra boda, ni en el gato, ni en mi casa, me dejé llevar. No te voy a mentir. Lo disfruté. Lo necesitaba. No me importó nada más. Y esa fue solo la primera vez. El error no fue mío. Tampoco fue de Jaime. Fue de Marcos. Y no porque me descubriera por algo que hiciera él a propósito, sino porque por primera vez en meses, hizo algo diferente. Llegó a casa más temprano de lo habitual un martes cualquiera. No había aviso previo, ni mensaje, ni llamada perdida. Solo escuché el sonido de la puerta al abrirse mientras me reía en el sofá con Jaime, sin sujetador, con la camisa medio abierta, un vaso de tinto en la mano y el portátil con un diseño a medio terminar como excusa barata sobre la mesa del salón. No debería haber pasado. Jaime nunca venía a casa. Esa fue siempre nuestra regla no escrita. Él tenía un estudio en Lavapiés. Un sitio limpio, sin rastros, sin fotos, sin historia. Pero esa tarde llovía, estábamos en mitad de una entrega. Mi jefe se había largado antes de tiempo y Marcos, según yo, tenía reunión hasta las 9. Todo coincidía. Todo menos la realidad. No hubo gritos. No al principio. Marcos se quedó congelado en la entrada, con la chaqueta aún puesta, las llaves en la mano, la expresión entre confusa y vacía. Lo miré como si fuera una visita inesperada, como si él fuera el intruso en su propia casa. Jaime reaccionó más rápido que yo, se levantó, se abrochó la camisa como si estuviéramos en medio de una reunión informal, sin mirarlo a los ojos, sin decir palabra. Yo apenas me moví. Creo que no sabía cómo justificar lo que estaba pasando sin quedar todavía más patética de lo que ya parecía sentada ahí, con el sujetador tirado en el suelo como prueba inútil de todo. Marcos no preguntó. Caminó lento hasta el pasillo, dejó las llaves en la repisa como hacía siempre, y volvió con calma. Miró a Jaime primero. Luego a mí. Y solo dijo. ¿Desde cuándo? No fue un qué está pasando aquí ni un cómo pudiste, fue eso, ¿desde cuándo? Como si necesitara dimensionar la traición, medirla, ponerle fecha de inicio para entender cuánto tiempo llevaba siendo el idiota de la película sin saberlo. Me costó responder. Estuve a punto de decirle que esa era la primera vez, que no sabía qué había pasado, que me había confundido. Pero eso sería insultar su inteligencia más de lo que ya lo había hecho. Así que dije la verdad.
o una parte, al menos. Desde hace un mes, contesté sin moverme del sofá. Jaime cogió sus cosas en silencio. Ni se disculpó. Ni me miró. Solo salió por la puerta como si no quisiera dejar huella. Cuando el sonido del portazo quedó atrás, supe que me había quedado sola con algo peor que una pelea, el silencio absoluto de Marcos. No gritó, no insultó, no rompió nada. Se sentó en el sillón frente al mío y me miró como si no me conociera. El gesto no era de odio, era de decepción pura, de alguien que está haciendo un esfuerzo enorme por no derrumbarse delante tuyo. ¿Qué es lo que te faltaba?, me dijo al cabo de un rato, con la voz más baja que le había escuchado en la vida. ¿Sexo? ¿Atención? ¿Alguien que te escuche? No supe qué contestar. Tenía todo eso, en parte. Pero también tenía rutina, desgaste, años acumulados de conversaciones recicladas y domingos iguales. No era culpa de él. Ni siquiera era un defecto. Solo era eso, lo mismo. Lo mismo todo el tiempo. No fue por ti, dije. Claro que fue por mí, respondió sin subir la voz. Todo lo que haces dentro de un matrimonio tiene que ver con el otro. No quieras lavarte las manos como si esto hubiera sido un accidente. Y ahí, sin que me lo esperara, se levantó y fue directo al dormitorio. Pensé que haría las maletas, que se iría, que pegaría un portazo. Pero no. Salió con la tablet en la mano, la desbloqueó y me la puso delante. No entendía nada. Me la dejó encima de la mesa y volvió al sillón. ¿Quieres saber desde cuándo yo también sabía algo? Desde el día que dijiste que ibas a esa supuesta reunión en Toledo y llegaste a casa oliendo a colonia que no era la tuya. Desde que te escuché reírte sola en el baño con el móvil. Desde que empezaste a dejar el sujetador en el bolso del trabajo para cambiarte por otro más bonito antes de salir. Pensabas que eras discreta, Laura. Pero te juro que eras más obvia de lo que te imaginas. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque quería ver hasta dónde ibas a llegar. Porque quería darte espacio para decirlo. Porque, a pesar de todo, aún tenía la esperanza estúpida de que ibas a tener la decencia de parar. Lo miré sin saber si llorar o pedirle que se callara. En cambio, me quedé en silencio, tragándome la incomodidad como si fuera un castigo merecido. En el fondo sabía que no iba a dejarlo así, que esto no iba a terminar con una charla tranquila y dos personas civilizadas que deciden separarse sin escándalos. Marcos no era de esos. No lo había visto enfadado en años, pero lo que vi esa noche fue algo peor, un hombre calculando su próximo movimiento con la misma frialdad con la que uno prepara un disparo. Y aún no tenía idea de lo que se venía. Marcos no dijo nada durante 3 días. 3 días completos sin hablarme, sin mirarme, sin siquiera fingir que compartíamos techo. Se levantaba, se duchaba, desayunaba y salía de casa como si yo no existiera. Al principio pensé que era una estrategia, que lo hacía para castigarme con su indiferencia, pero después entendí que no era eso. Me estaba ignorando porque no sabía si al hablarme iba a poder contener todo lo que llevaba acumulado. Era silencio como bomba de tiempo. Y estalló el sábado. Estaba en la cocina, lavando un plato, cuando apareció detrás mío. No lo escuché llegar. Solo escuché su voz. ¿Dónde lo hacían?, preguntó, y tuve que dejar caer el plato en el fregadero porque el corazón se me aceleró al instante. Me giré despacio, intenté decir algo, pero él levantó la mano y repitió, ¿dónde lo hacían? En su casa, ya sé. ¿Pero aquí también? Asentí sin querer. No pude mentir. No tenía ni fuerzas ni cara para seguir inventando nada. ¿Dónde?, insistió, y yo contesté sin pensar. Aquí, en el salón. Esa respuesta lo descolocó más que enfurecerlo.
Se acercó al sofá y se quedó mirándolo, como si tratara de imaginarlo todo. Me dio un miedo irracional que lo rompiera, que hiciera algo violento, pero solo dijo, ¿te pareció buena idea traerlo aquí, a nuestra casa, al lugar donde dormimos, donde comemos, donde tenemos las fotos colgadas en la pared? No supe cómo explicarlo. No lo pensé en ese momento. Me pareció fácil. Me pareció cómodo. Me pareció práctico. Y sí, me pareció excitante. Pero nada de eso podía decirlo en voz alta. Él siguió. ¿Y cómo empezó? ¿Quién dio el primer paso? Él. ¿Tú? ¿Lo planeaste o fue improvisado? Todo lo que preguntaba no era para saber. Era para hacerme decirlo. Para obligarme a asumirlo todo en voz alta. Fue después de una reunión, contesté. Nos quedamos hablando. Habíamos bebido. Y no fue planeado. Me miró con una mezcla de desprecio y asco. ¿Y te gustó?, me preguntó. No le respondí. Bajé la cabeza y me crucé de brazos. Pero él volvió a repetirlo más fuerte. ¿Te gustó? ¿Follártelo? ¿Sentir algo nuevo mientras yo estaba aquí, trabajando, confiando en ti? Sí, dije. Sin emoción, sin énfasis. Solo eso. No iba a mentirle más. No iba a suavizarlo. Sí. Me gustó. Me miró como si no me conociera. Y en cierto modo, ya no lo hacía. ¿Qué más me ocultaste?, preguntó, sin dejar espacio a pausas. ¿Hay otro? ¿Es solo él o hay más? ¿Esto fue una aventura o fue tu nuevo estilo de vida y yo me perdí la actualización? Me molestó esa última parte, porque ya sonaba sarcástico, burlón, con esa ironía que él solo usaba cuando estaba verdaderamente al límite. Le dije que no había más, que no era una cadena de amantes, que no era una adicción. Que fue él, solo él. No sé si me creyó. No parecía importar demasiado. Entonces vino lo peor. ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo?, me soltó. ¿Y si hubiera traído a alguien aquí, a esta cama, mientras tú estabas fuera en una reunión o con tus amigas? ¿Te habría parecido justo? ¿O habrías llorado como si te hubieran apuñalado? No supe qué decir. Claro que me habría destrozado. Pero no estábamos hablando de él. Estábamos hablando de mí, de lo que yo había hecho. No quise victimizarme, pero tampoco podía permitir que me hablara como si hubiera sido un acto de crueldad pura. Fue egoísmo, sí. Fue cobardía. Pero no fue odio. Le dije que entendía su dolor, que no esperaba perdón, que no sabía qué iba a pasar ahora, pero que no iba a huir. Que podía odiarme, podía despreciarme, podía echarme, pero que al menos le daba la cara. Su reacción fue tan seca como todo lo que había hecho en los últimos días. No quiero que te vayas todavía, dijo. Quiero que estés aquí, quiero que veas todo lo que esto va a destruir, quiero que vivas el derrumbe de esto que tenías. Porque si te vas ahora, te llevas solo la culpa, pero no las consecuencias. Fue una frase tan calculada que sentí más miedo que rabia. No era una amenaza. Era un plan. Iba a vengarse. Iba a hacerlo lento. Y estaba decidido a que yo no me escapara del daño que había causado. Y lo peor es que, en ese momento, sentí que me lo merecía. Todo. Absolutamente todo. Pensé que Marcos iba a hacer lo típico, gritar, romper cosas, echarme de casa o decirme que firmara los papeles del divorcio cuanto antes. Pero no. No hizo nada de eso. Lo que hizo fue peor. Esperó. Y cuando digo que esperó, no me refiero a que se quedara inmóvil. Al contrario. Siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Se despertaba,
desayunaba, salía a correr los miércoles como siempre, trabajaba desde casa algunos días, hacía la compra, cocinaba para los dos y hasta me dejaba el café servido en la mesa algunas mañanas. El mismo café que antes me hacía por cariño, ahora me lo dejaba como si fuera un ritual mecánico, como si fuera parte de una coreografía donde él tenía el control absoluto y yo solo seguía el guión. Durante una semana no me dijo ni una sola palabra más del tema. Nada. Como si lo hubiéramos hablado todo y ya no quedara nada pendiente. Hasta que un viernes, después de cenar, me pidió que lo acompañara al salón. Pensé que íbamos a hablar de nuevo, que quizá ahora venía la parte legal, el fin. Pero no. Me dijo que se había tomado la libertad de hablar con mis padres y que les había contado todo. Que les había dicho que llevábamos tiempo mal y que yo había estado con otro hombre. No usó la palabra infidelidad. Usó relación paralela. Según él, era más elegante. Me quedé mirándolo sin poder creerlo. Mis padres vivían en Salamanca, no los veía en persona desde hacía meses, y ahora, gracias a su llamada, sabían que su hija era una adúltera. Le pregunté por qué había hecho eso y me respondió sin titubear, porque quiero que vivas lo que yo viví. El desprecio. La humillación. La sensación de estar desnudo frente a gente que creías que te respetaba. No era todo. También le había contado a su jefe. Le había dicho que necesitaba unos días libres porque estaba lidiando con un asunto personal muy delicado, que su esposa lo había traicionado con alguien del entorno laboral. No dio nombres, pero dejó la suficiente ambigüedad como para que la gente empezara a hacer preguntas. Si eso no era suficiente, me mostró una hoja donde había apuntado, con fechas y detalles, todos los momentos en los que yo había estado con Jaime. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Había ido reconstruyendo el calendario con datos que yo ni recordaba, billetes de transporte, movimientos en la cuenta conjunta, recibos del supermercado, horarios en los que el móvil estaba apagado o en silencio. Me dijo que, si quería, podía entregarlo todo a su abogado. Le pregunté si ya había iniciado el divorcio. Me dijo que no. Que aún no. Que estaba esperando a ver qué más podía sacar de todo esto. Me dio una lista con las contraseñas de las cuentas compartidas que había cambiado. No me dejó acceso a nuestra cuenta de ahorro ni a la inversión a plazo fijo que habíamos hecho hace 2 años. Me dejó solo la tarjeta de débito para gastos menores. Hasta que terminemos este proceso, prefiero llevar el control financiero, fue lo único que dijo. No gritó. No discutió. Todo lo decía con la frialdad de quien ya no te quiere ni como enemigo. 2 días después, subió una historia en Instagram con su sobrina, en la terraza de su hermana, con una frase que decía tiempo con gente que sí vale la pena. Nunca publicaba nada personal. Pero esa vez sí. Y etiquetó a toda su familia. Incluyéndome. No me bloqueó. Me dejó verlo todo. Cada comentario. Cada reacción. Cada corazón roto de su prima, cada ánimo primo de su tío, cada silencio de mis cuñadas. No me insultó públicamente. Solo me expuso. Me puso ahí, en una vitrina, para que la gente sacara sus propias conclusiones. Y todos lo hicieron. Me llamaron 2 amigas que teníamos en común para preguntarme qué había pasado. Les dije que era algo entre nosotros. Pero ya sabían. No hacía falta que dijera nada. La historia ya había tomado forma. Lo más retorcido llegó una tarde, cuando me pidió que lo acompañara a ver un piso que estaba considerando alquilar. Pensé que se iría él. Pero no. Quería que me fuera yo. Que yo viera con mis propios ojos a dónde me iba a mandar. Un piso viejo, con muebles antiguos, sin balcón, con paredes finas como papel. Me dijo que era lo que podía pagar yo sola, si quería independizarme. Me lo dijo en tono casi amable.
como si me estuviera haciendo un favor. Puedes empezar aquí. No es tan terrible. He hecho números. Te alcanza. Y además así ya no tienes que aguantarme. ¿No te parece una solución razonable? No contesté. No podía. Me dolía el cuerpo entero de solo imaginarme en ese lugar, sola, sin nadie, con esa sensación de caída libre. Él lo sabía. Sabía exactamente dónde golpear. Y estaba dispuesto a hacerlo 1000 veces y con eso me hacía sentir algo parecido a lo que él sintió. Esa noche no dormí. Y supe que esto no era una simple separación. Era una guerra. Una lenta, donde la única regla era, tú vas a pagar. Toda. Absolutamente toda. Y lo peor era que, en el fondo, yo seguía pensando que lo merecía. El día que hablamos por última vez como pareja fue un miércoles por la noche. Había estado lloviendo desde la tarde y el aire se sentía pesado, pero no era por el clima. Llevábamos días esquivándonos dentro del mismo piso, cruzándonos sin hablarnos o con frases funcionales como vas a usar el horno, o te llegó una carta. Ni un reproche, ni una disculpa, ni una señal de acercamiento. Hasta que él, después de cenar solo, entró al dormitorio donde yo ya estaba acostada con el portátil apagado sobre el regazo. Me miró desde la puerta durante unos segundos y luego cerró la puerta sin decir palabra. Se sentó en la silla del rincón, esa que solía usar para leer cuando todo estaba bien, y respiró hondo antes de hablar. No quiero alargar más esto. Necesito que terminemos esta historia como adultos. Ya no puedo más con el silencio, ni con este aire envenenado que hay en cada rincón de esta casa. Lo escuché con atención. No tenía tono agresivo, ni desesperado, solo parecía agotado. Le pregunté qué quería decir con terminar esta historia. Respondió sin rodeos, necesito saber qué hacemos con esto. Si tú piensas quedarte, si vamos a divorciarnos ya o si vamos a vivir como compañeros de piso hasta que alguno reviente. Esa última parte la dijo sin sarcasmo, con una calma tan tensa que dolía más que si hubiera gritado. Me incorporé en la cama y le pedí que me dijera lo que él quería, no lo que yo pensaba. Me miró con una mezcla de resignación y rabia contenida. Yo ya no quiero seguir con esto, Laura. No te odio. Pero tampoco puedo estar con alguien que me cruzo por la casa y me recuerda todos los días lo imbécil que fui por confiar. No puedo abrazarte sin pensar que estuviste con otro. No puedo dormir contigo sin pensar que mentiste durante semanas con esa tranquilidad que solo tienen los que ya dejaron de querer. Asentí sin decir nada. Lo entendía. No tenía cómo discutirle eso. Me preguntó si aún veía a Jaime. Le dije que no lo había vuelto a ver desde el día que se fue. Me creyó, o al menos fingió hacerlo. ¿Y qué quieres tú?, preguntó. ¿Quieres salvar esto o solo estás esperando que yo decida para no cargar con la culpa de haberlo roto? Le respondí con lo más sincero que tenía. Le dije que no sabía. Que quería recuperar algo de lo que teníamos, pero no sabía si eso era posible después de todo. Que estaba cansada también. Que no me gustaba la persona en la que me había convertido. Que no me reconocía. Y si te dijera que me cuesta hasta mirarte a los ojos, dijo él. Que cada vez que te escucho mover platos o cerrar una puerta me dan ganas de estar en otro lugar, eso también lo aceptarías como parte del proceso. Le dije que no lo sabía. Que quizás no tenía sentido insistir. Que tal vez lo mejor era que cada uno empezara de cero en otro sitio. Él se quedó un rato en silencio y después se levantó. Caminó hasta el armario y sacó una bolsa de ropa. Mañana me voy. A casa de mi hermana. Ya está todo hablado con ella. Te dejo el piso. Yo me encargo del papeleo del divorcio. Te llegará la documentación en unos días. No voy a poner trabas.
Solo quiero salir limpio de esto, lo más entero que pueda. Le pregunté si quería que firmáramos un acuerdo inmediato, si había algo específico que necesitara. Me dijo que no. No quiero nada tuyo, ni tu dinero ni tus disculpas. Lo único que quiero es volver a tener paz. Y eso contigo al lado no lo voy a conseguir nunca más. Me dolió. No la frase en sí, sino como la dijo. Sin rencor. Con total certeza. Me acerqué a él, solo para estar cerca, para intentar mirarlo una vez más desde la distancia más corta. Me arriesgué y le tomé la mano. Él no se movió. Pero tampoco la apretó. Me dejó sostenerla por unos segundos y luego la soltó. Te quise de verdad, le dije. Sé que no parece. Pero te juro que sí. Él me miró sin expresión, como si eso ya no significara nada. Eso es lo más triste de todo, Laura, respondió. ¿Qué te creo? Salió del cuarto y no volvió esa noche. Supuse que dormiría en el sofá, pero al día siguiente ya no estaba. La bolsa de ropa, su cepillo de dientes, sus zapatos de correr, todo había desaparecido. En la mesa del comedor dejó una carpeta con instrucciones, correos impresos del abogado y una nota que decía simplemente: trata de no repetir esto con alguien que sí te quiera. Me quedé sola en esa cama, con la ventana entreabierta y el sonido de la calle de fondo. Y por primera vez, no sentí rabia, ni culpa, ni miedo. Sentí una tristeza seca, densa, una que no te hace llorar, solo te deja vacía. Era el final, pero no era dramático. No hubo gritos, ni portazos, ni lágrimas. Solo dos personas rotas, enfrentando las consecuencias. Sin vuelta atrás. Han pasado 3 semanas desde que Marco se fue. La primera mañana me levanté y no supe si hacer una taza de café o quedarme en la cama. No era tristeza lo que sentía, tampoco alivio, era una mezcla de incomodidad y silencio, como si mi cuerpo aún no hubiera entendido del todo que ya no compartía casa con nadie. Caminé por el piso como una extraña, abriendo puertas que ya conocía, pero que ahora parecían parte de otra vida. Me senté en el sofá y miré fijamente el espacio donde él solía dejar el mando de la tele, como si esperara que apareciera de nuevo, con su cara de no querer discutir, de no querer hablar, de solo seguir adelante. No apareció. Ese mismo día me escribió un mensaje corto. Te llegará el borrador del acuerdo el lunes. Revisa todo. No hay prisa. Le respondí con un gracias, lo revisaré, y fue la última vez que hablamos. No volví a saber de él. No preguntó si estaba bien, no pidió volver a hablar, no me envió ninguna indirecta, no bloqueó mis redes, ni las eliminó, ni dio ningún paso que indicara rencor. Simplemente me borró emocionalmente de su vida sin dejar huecos. Y eso, en el fondo, fue lo más duro de todo. Los primeros días me forcé a ocuparme. Limpié el piso como si fuera nuevo, cambié sábanas, doné ropa, guardé cosas suyas en una caja que etiqueté con su nombre pero que no sé si algún día le daré. Luego me senté en la mesa del comedor a mirar la carpeta del abogado. Leí todo, firmé sin modificar nada y lo envié por correo certificado como se indicaba. Ni una cláusula me parecía injusta. Él solo quería irse sin escándalos. Yo no tenía nada que negociar. Con el paso de los días empecé a hablar sola. No como una loca, sino como alguien que ya no tiene con quien comentar las cosas mínimas. Voy a sacar la basura, decía en voz alta. Esto está muy salado. Tengo que ir al súper. Y después me daba cuenta de que no había nadie que respondiera. No había respuestas, ni gestos, ni ruidos de fondo. Era yo y el eco de lo que antes era una rutina de dos. A veces me preguntaba qué estaría haciendo él, si hablaba de mí con alguien, si me odiaba en silencio o si simplemente ya no me pensaba.
Ninguna de esas preguntas tiene respuesta. Y ya no estoy segura de querer saberlas. No volví a ver a Jaime. Lo bloqueé sin avisarle, sin mandarle un mensaje final, sin una conversación de cierre. Lo último que supe de él fue que pidió traslado a otra oficina de la empresa. No me sorprendió. No creo que lo haya hecho por mí, pero en cualquier caso, no había nada que rescatar de eso. No era amor, ni pasión, ni futuro. Era una reacción. Un escape. Una forma de sentirme diferente durante unos minutos. Ahora entiendo que lo que buscaba con él no era sexo ni conexión, era una pausa. Una pausa de mi vida, de lo que era, de lo que fingía ser. Lo hice porque pude, porque nadie me detuvo, porque fui débil. No tengo una explicación más profunda que esa. Me equivoqué. Y las consecuencias llegaron con la misma claridad con la que lo hice. Lo que más me costó aceptar fue darme cuenta de que no soy víctima de nada. Que lo que pasó fue responsabilidad mía. Que no puedo mirar a Marcos y culparlo por aburrimiento, por falta de emoción, por la rutina, porque todo eso es parte de cualquier vida compartida. Que fui yo la que decidió romper algo estable por un momento de descontrol que no supe medir. No fue una decisión inteligente, ni valiente, ni justificada. Fue una estupidez. Y lo que dolió más que perderlo fue perder la imagen que tenía de mí misma. Yo no era esa persona. O al menos eso creía. Ahora tengo las mañanas libres para pensar, las noches largas para escuchar mi respiración y los fines de semana vacíos para entender cómo reconstruirme. No he hablado con nadie de lo que pasó. No he ido a terapia. No he intentado rehacer mi vida. Estoy sola. Y por primera vez, no intento escapar de eso. No necesito soluciones rápidas. No quiero consejos. No quiero mensajes de apoyo. Solo quiero estar en paz con el hecho de que fracasé. Que lo perdí todo y que ahora solo queda levantarme. No sé si Marcos será feliz. No sé si encontrará a alguien más, si volverá a confiar, si recordará los buenos años o solo los últimos meses. Pero deseo, de verdad, que no lleve este dolor como un peso eterno. Que en algún momento se olvide de mi cara, de mi voz, de las cosas que rompí. Que me borre sin culpa, porque yo no supe cuidarlo. Yo me quedo con lo aprendido. Con la certeza de que la verdad siempre se abre paso, de que no importa cuán buena seas escondiendo algo, si lo haces lo suficientemente mal, tarde o temprano lo pagas. Y yo ya pagué. Lo sé porque cada vez que me miro al espejo, ya no veo a la misma mujer. Veo a alguien que tocó fondo sin drama, sin gritos, sin teatro. Y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, no quiere mentirse más.